multiplicativo del 2. Te dije que me pusieras al 2 como una fracción. ¿Cómo quedaría, Alexita? ¿Cómo quedaría, Emilio? Quedaría como 2/1, ¿no? 2 sobre 1. 2/1. Entonces, a ver, rápido en su cuadernito, pongan como fracción los siguientes objetos. Van, pónganlos como fracción. Ahí no aparecen fracción. Suponte que X es un elemento de los enteros. Pónganlos como fracción, rápido en su cuadernito. Actividad. Ponerlos como fracción. Dime, ¿por qué número quieres que multipliquemos? Rápido, dime el número. 5. 5. Entonces, multiplico a la X, la multiplico por 5, entonces nada más queda 5, ¿qué? 5, ¿qué, Alexita? Te lo acabo de poner. Chécale. 5X. Y abajo también tengo que multiplicar por 5. 5 por 1. 5. 5X sobre 5. ¿Ok? A ver. Perfecto. A ver, Dante, dame una fracción equivalente a 5 uniavos. 5 quintos. No, a ver, siempre me dices la misma, Dante. Tú tienes ahí algo con el 5 quintos. A ver, para dar una fracción equivalente, Dante, tienes que multiplicar el numerador y el denominador por un mismo valor. Dime, ¿por qué valor lo quieres multiplicar, Dante? Tú dime un valor, el que tú quieras. Por 2. 2, ok. Entonces, tengo que multiplicar a 5 por 2. ¿Cuánto me daría? 10 y 10. Y tengo que multiplicar al 1 por 2. ¿Cuánto me daría? 2. 2. Ahí tienes una fracción equivalente. ¿Ok? Sí. 5 uniavos es equivalente a 10 medios. X sobre 1 es equivalente a 5X quintos. Menos 6 uniavos, o sea, menos 6 entre 1 es equivalente a menos 12 medios. ¿Sí? Ok. Eso fue parte de lo que estuvimos trabajando ayer, Dante. Bueno, ¿puedo borrar? Díganme, ¿puedo borrar? Sí, profe. Ahora, voy a hacer otro ejercicio. Ejercicio. Cuando yo utilizo estos símbolos, fíjense bien. A ver, quiero que reflexionemos esto. Bueno, denme un segundo. Entonces, ahora fíjense. Estábamos viendo que, por ejemplo, todos estos son símbolos, ¿sí o no? Pero a este tú ya le diste, generalmente ya lo asociaste con algo. Porque estás muy acostumbrado, porque así te lo han enseñado en la escuela, que esto representa esta cantidad de objetos. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando tú tienes un símbolo al que tú ya le has asociado, vamos a decirlo así, un significado específico, entonces le vas a llamar en matemáticas, le vas a llamar constante. O hay otra forma de definir una constante. Imagínate que yo te pongo la A. Y tú dices, pues aquí yo no veo ningún valor. Pero vas a suponer que este no va a cambiar en el transcurso de la operación. No se modifica. ¿Ok? En ese sentido, es que las constantes en matemática o pueden ser símbolos, signos, a los que tú ya de manera concreta
le asocias una cantidad, por ejemplo, si yo te digo esta, pues yo sé que debo de tener esta cantidad de objetos. Bueno, no dije 7 ¿qué? Ahorita eran 7 objetos, ¿no? Y aquí, ay, ya le pegué. Con respecto a mi base 10, tengo esa cantidad de objetos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. O hay otra forma de entender la constante, como una letra, pero aquí si tú le agregas un extra. El extra es que vas a suponer que realmente su valor no cambia durante la operación. ¿Me explico? No sabes si va a ser 5, 6, 7, pero sabes que si fuera un 7 en la operación, ¿cambiaría a 8 o cambiaría a 9? No, porque dijimos que era constante. Entonces, voy a empezar a poner algunos ejemplos. Yo te puedo poner A más 3, A más 3. Y te digo que A es constante. Eso quiere decir que si A es constante, ¿el valor de la suma cambia? A ver, lo que quiero que ahorita empecemos a analizar es la idea de algo constante y algo variable. Tú no puedes hacer esta suma porque yo no te he dicho cuánto vale A, pero yo te dije que 3 es constante o variable. A ver, a 3 tú ya le asignaste un significado, Sí. entonces es constante o variable. Constante, ¿no? El 3. Claro. ¿Sí, Alexita? ¿Sí, Dante? Sí, profesor. ¿Dante, sigues ahí? Sí. Viento, sí. O sea, tú ya en este planeta, si yo te digo 3 naranjas, 3 sillas, 3 gatos, 3 juguetes de tu bote de juguetes, 3 de tus juegos de PlayStation o lo que tengas, 3 dispositivos electrónicos de tu casa. A ver, por ejemplo, Dante, dime 3 dispositivos electrónicos que tú tengas. Computadora, celular y tablet. Perfecto. ¿Viste? ¿Por qué mencionó esa cantidad? Porque a esta ya le asociamos un significado en nuestra vida cotidiana. Entonces, es constante. Ahora, yo te digo que esta es constante, pero no te he dicho cuál es. La idea de que es constante es que si toma un valor, hay que esperar a ver que se componga. Ahí va, ahí va. Si toma un valor, no cambia, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, si A es constante, esta suma siempre, tú sabes que esta suma siempre cuánto da si A es constante. ¿Cuánto daría siempre? 3. No, no, no. A ver, ¿cuánto sería 3 más A si no sabes cuánto? Pues sería 3A. No, 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 no. No. ¿O cómo? Relájense, relájense. Nada más ahorita la idea. Si este valor es constante, esta suma también como es. O sea, A no puede variar. A ver, antes, no, a lo mejor fue muy complicado. Ahora pensemos en otros símbolos. Te digo que estos símbolos son variables. ¿Qué significa variable en tu vida cotidiana? ¿Qué significa variable? A ver, Hay agarren el diccionario de la lengua española, por favor. Entren en su diccionario de la lengua española. ¿Sí lo conocen o se los paso? Díganme. Se los... ya lo tengo, profe. Bueno, ya entré. Deje de buscar la palabra. A ver, tú, Alexita, Dante, Giovanni, ¿ya lo tienen a la mano?
No, profesor. Yo ya. Se los pasé por el chat para que tengan la liga. Y busquen ahí qué significa variable, por favor. Bueno. Y entonces, ay, ya me dejaste de compartir. Está bien. Ok, Alexita. Bueno, entonces el punto es que una variable tiene la característica de que ¿qué puede pasar con el valor que tiene? ¿Es único o puede cambiar? Puede cambiar. Puede cambiar. Y el de una constante, ¿qué se espera? ¿Que cambie o que quede fijo? Queda fijo, ¿no? Queda fijo. Queda fijo. Ahora, nótese. No tienes por qué conocer el valor. Pero si yo te digo que es una constante, tú supones que el valor que tome, ¿cómo queda? Si es constante, ¿cómo queda? Igual. Fijo. Fijo. No anda cambiando. Mientras que el de la variable, tú sabes, que puede irse modificando dependiendo de los... Porque a veces hay variables que en realidad no nada más pueden tomar un valor. Pero digamos que no lo sabes a priori, ¿me explico? La idea de variable es que en realidad puede tomar varios. Ya que si por las situaciones solo puede tomar un valor, bueno, pues ya será otra cosa. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, a ver. Pensemos que yo, generalmente, a lo mejor voy a empezar. Generalmente, A, B, C, D, punto y coma. Las primeras letras del abecedario indican constantes. ¿Ok? ¿Sí? Generalmente, tómenlo como una convención. ¿Qué quiere decir una convención? Algo en lo que todos de manera práctica llegamos a ese acuerdo o lo usamos de esa manera. Pero no significa que sea absoluto. ¿Queda clarísimo eso? Digamos que la mayoría de veces voy a suponer que las primeras letras las utilizo para, o sea, la letra A, B, C, D, E, para constantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien hágame caso? Sí. Ok. Como dije, generalmente no es un absoluto, no es siempre. A veces vas a descubrir que te van a poner ABC y realmente son variables. Pero lo usual es que se considera estas primeras letras que indican constantes. ¿No estamos? Y generalmente X, Y, Z, W, etcétera, indican variables. ¿Estamos? Ahora, esto es en matemáticas, porque cuando llegues a física o a química o a biología, ellos van a agarrar otras letras y tú vas a tener que aprender
si se refieren a constantes o variables. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Entonces, esto es matemáticas. En matemáticas, usualmente X, Y, Z, W me indican variables. A, B, C, D, las primeras letras del abecedario me indican constantes. Usualmente, quiero ser muy enfático, no son absolutos. Si en algún momento ves que te ponen una A y es variable, sabías que podía suceder, ¿ok? Sin embargo, cuando vas a otras áreas del conocimiento, por ejemplo, la física, les digo, la química, la biología, resulta que ahí vas a encontrar otras letras. Y esas letras las vas a tener que saber tú interpretar. ¿Estamos? Les pongo un ejemplo. Denme un segundo, por favor. Entonces, miren, vean, por ejemplo, esas expresiones, ¿no? Aquí ya no hay X, ya no hay Y, hay P, I. Profe, Mande. nada más se ve su pantalla de inicio. A ver, compartir. ¿Ya se ve? No, No, pero bueno, yo cuando me pasa eso, le pongo en pantalla completa, o sea, que comparta todo lo que ve, Esa sí la tengo. ¿sí? A ver, déjame ver. Ah, es que está como pantalla 2. A ver, ¿ya la ven? Sí, ya. Que no me había fijado que estaba como pantalla 2 está. Como tengo dos pantallitas. Entonces, por ejemplo, B, fíjense bien, aquí B significa voltaje. Aquí I significa corriente eléctrica. Y R significa resistencia. ¿Ok? Entonces, según si cambias en el área al que tú vayas, la fórmula de disipación de energía D es el cuadrado de la corriente eléctrica por la resistencia. ¿Sí? ¿Sí notan esto? Ya aquí D ya no es una constante, también es una variable. Vean, por ejemplo, esta que está aquí, que es la cantidad de calor. La cantidad de calor es igual a C por M por la diferencia de temperatura. ¿Sí? Donde si no me recuerdo, C se refiere al calor específico, M es la masa y delta dt es el cambio de temperatura. Pero lo que quería que vieran, por ejemplo aquí, a veces se utilizan letras griegas. Esta letra se llama ρ. La densidad se define como la masa entre el volumen. O sea, la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Y la densidad lineal es la masa entre la longitud del objeto. Esa se utiliza como, por ejemplo, para barras. Cosas así. ¿Sí van viendo? Que ya no tienes como las letras hay que irlas interpretando según el área en el que estés. Por ejemplo, aquí, esta expresión que ven aquí de este lado, a ver, déjenme seleccionar. ¿Sí ven lo que seleccioné? Sí. A esto se le llama torca. Y esta letra es la letra griega tau. La torca es igual a la fuerza por el brazo de palanca. La torca la aplican, por ejemplo, cuando giran una llave, cuando están... ¿Han visto la llave de cruz para cambiar para sacar los pernos de la rueda del coche? Sí.
ahí hay torca. ¿Alguna vez, alguien todavía tiene gas de tanque? Yo. ¿Has visto cuando va el del gas y agarra el perico o la llave Stilson y la pone en la tuerca para zafar la rosca y cambiar el gas? Sí, lo he visto. Ahí aplicas torca. Bueno, quería que vieran que hay toda una serie de expresiones que se van a topar y que no se deben de quedar con la idea de X, Y, Z, A, B, C, porque eso no va a ser. Realmente ya ahora sí que en la vida cotidiana, cada área del conocimiento usa letras que le son para él útiles o ellos le dan a esas letras un significado. ¿Me explico? Dejen nada más, les muestro esto. Matemáticas, denme un segundo. Cálculo. Por ejemplo, aquí R es otra cosa. Aquí R es la tasa de reacción. O sea, quiero que vean que las letras, y fíjense qué curioso, aquí A y B no representan constantes. Aquí representan la cantidad de concentración de A y de B. Y esa va a ir variando. Este modelo sirve para reacciones químicas donde se cumple la ley de acción de masas, donde no hay reversibilidad. Por ejemplo, todos ustedes, hace un momento Dante nos hablaba de que tenía una tablet, que tenía un celular, ¿sí o no? Y tiene también su PC. Dime, Dante, ¿cuál de esos 3 dispositivos que nos dijiste? ¿Sí estás ahí, Alexita? ¿Cuál de esos 2 dispositivos tiene batería que te permite encenderlo sin conectarlo a la corriente eléctrica? ¿Cuál de esos 3 dispositivos? La compu. ¿A todos? ¿Todos tienen? Sí. Bueno, ¿alguien tiene computadora de escritorio que solo se enciende si está conectada a la corriente? Yo. ¿Quién yo? Yo, Dante. Bueno, curiosamente, la forma como se carga la batería es porque la batería tiene compuestos químicos que pueden llevar lo que se llama una reacción reversible. Cuando tú estás usando la batería, se combinan 2 elementos y genera corriente eléctrica. Pero cuando tú la conectas a la corriente eléctrica, se vuelve, la reacción se invierte y vuelves a tener los elementos base que generan electricidad. ¿Me explico? Eso se llama una reacción, bueno, generas un esquema reversible. Claramente tú cuando lo conectas, fíjense que es curioso, no vayan a creer que lo que se almacena es energía. Ahora son baterías de litio. Antes eran baterías de níquel cadmio, algo así. Ahora son mucho más eficientes. No sé si han escuchado hablar de la importancia del litio y de que justamente México acaba de nacionalizar el litio. Hoy en día el litio es muy importante porque es uno de los elementos fundamentales para hacer las baterías. Y son baterías que duran muchísimo más tiempo. Antes se utilizaban baterías de níquel cadmio, si no mal recuerdo, y eran muy ineficientes. Casi no duraban nada de tiempo. Pero las baterías de litio han resultado muy eficientes. El litio, que es un elemento, es muy bueno para dar electricidad y para conservar. El punto es que cuando tú usas la batería, se lleva una reacción química que te da energía. Pero una vez que dio la energía, digamos que esa reacción química genera un nuevo elemento que ya no da energía. Tú agarras tu dispositivo y lo conectas. Eso hace que internamente tu batería, los elementos regresen como a su estado base.
como si volvieran como estaban al inicio. A ese tiempo en que tú lo cargas, en que tú lo conectas, y la batería vuelve a estar como al inicio, entre comillas, porque poco a poco se va desgastando, pero muy poquito, a eso le llamas tú cargar tu dispositivo, cargar tu batería. ¿Ok? El punto es que aquí quiero que vean que hay un montón de letras que se utilizan para generar expresiones matemáticas que no son las típicas y que no deben de creer que siempre van a aparecer esas, porque no va a ser así. ¿Cuál es la importancia de la matemática? Que tú generas un modelo y después ese modelo, o sea, esa expresión, la puedes aplicar en distintas áreas del conocimiento, cada uno con sus propias letras la mayoría de veces. Cada quien usa las letras que mejor le conviene. La química utiliza unas, la física utiliza otras, los contadores utilizan otras, los geógrafos utilizan otras, y cada uno de ellos te dice, es que esta significa la cantidad de tierra que no sé qué, esta significa la cantidad de changuitos que había, esta significa la cantidad de gusanitos, esta significa la cantidad de agua, esta significa la cantidad de metal. ¿Me explico? Esta significa la cantidad de dinero que tenías al principio. Cada área del conocimiento toma la matemática y la utiliza para resolver sus propios problemas, asignando propias letras, propias variables, propias constantes que le son útiles para modelar lo que a él le interesa. ¿Sí, Giovanni? ¿Sí, Alexa? Sí, profesor. ¿Sí, Dante? Sí. Pues bueno, por hoy ya los atosigué bastante. Nos vemos mañana 8:50. Son las últimas 2 sesiones. No aflojen. Ya, den las últimas brazadas y llegamos a la orilla. ¿Ok? Sé que profe. ya todos estamos bien cansados, pero ya, son las últimas 2 brazadas. Mañana y pasado y ahí muere. Que tengan muy bonita tarde. Gracias por estar aquí. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profesor. luego.